Buenas noches, nuevamente dándole seguimiento a lo que fue la Semana Santa o los últimos días de Jesús en lo que fue el inicio de su ministerio aquí en la tierra. Vamos a celebrar hoy el jueves, donde se celebró el lavatorio de los pies junto con la Santa Cena, así como también con la oración de Jesús en Getsemaní. Vamos a irnos entonces al Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, versículo 14, y la palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó también el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero, amén. Aquí vemos cuando Jesús cena con los apóstoles, lo que él llama la última cena, lo que la gente llama la Santa Cena, lo que otra doctrina le dicen la última cena de Jesús con sus apóstoles. Hay algo importante a tener en cuenta aquí, y es que Jesús está instituyendo lo que es un recordatorio para los cristianos de hacer cada vez que tengamos esa oportunidad, cada vez que nos mandemos a decir vamos a hacer la simbología de la cena de Jesús. Teníamos que hacerlo no como un simple proceso, no como para salir del paso, sino para entender que esto estaba institucionalizado por Jesús para sus discípulos. Por eso dice que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Pero Jesús no solamente le deja este mensaje, también deja el mensaje de compartir. Compartir. Él toma el pan, lo parte y los da entre ellos. Él toma el vino y lo reparte también entre ellos, como diciéndonos a nosotros que siempre debemos vivir una vida en comunión, una vida en comunidad, ayudándonos los unos a los otros. La Santa Cena va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. En este Jueves Santo, el día antes a la crucifixión de Cristo, suceden unos eventos muy importantes en la vida de Jesucristo y que están marcadas en este evangelio que estoy leyendo. Siguiendo leyendo, ¿verdad? Seguir leyendo este evangelio, dice así en su capítulo siguiente, que tiene como título que Jesús anuncia la traición de Judas. Él dice ahí: miren, la mano del que me entrega está aquí conmigo, sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según esté determinado. Pero ay de aquel quien es entregado. Entonces se pusieron a discutir entre sí de quién de ellos sería el que le iba a hacer aquello. En medio de una situación como la que ellos estaban pasando, me refiero a una situación de gozo, porque estaban cenando con el Señor, estaban compartiendo una cena. Si yo le invito a ustedes a cenar a mi casa, es porque vamos a pasar un momento agradable. No obstante a este momento agradable, fíjense cómo Jesús dice que en la misma mesa prácticamente Él dice está sentado la mano que lo va a entregar a Él. Esto hace que ellos se pongan a discutir. Esto hace que ellos se pongan a pensar: óyeme, pero ¿quién va a ser? ¿Quién de nosotros puede ser? Sigue el versículo diciendo: entre ellos hubo también un altercado entre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan
como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Se hacen llamar bienhechores, pero no lo son, porque no piensan en realidad en lo que están haciendo. Eventos importantes sucedió aquí, porque no solamente está la Santa Cena en el día de hoy, también ocurrió un evento muy importante durante este jueves, que fue cuando Jesús llega, se pone, como decimos normalmente, una toalla en el hombro, llena vamos a decir, una pequeña cubeta, una bandeja, wow, no me viene el nombre, alguien lo conoce, una pequeña batea, vamos a decir, con agua, y empieza a lavar los pies de los apóstoles. El más alto se pone como el más pequeño y lava los pies de todos ellos. Aquí Dios nos está dando, a través de su Hijo Jesús, un gran ejemplo de humildad. No es la estatura que tú tengas, son las cosas que tú hagas por los demás lo que te hacen ser grande. Jesús lavó los pies de los apóstoles. Algo maravilloso sucede cuando esto sucede, porque Pedro dice como que no quería que lo hicieran, pero cuando el Señor le explica el por qué tiene que hacerlo, Pedro, en un lenguaje muy dominicano, dice: óyeme, si tú quieres, báñame entero si tú quieres. La verdad es que haber compartido esta parte con el Señor, la cena con el Señor, y que Él les diga que ya Él estaba por padecer, tal vez a muchos en el momento no le impactó tanto, porque el momento era tan agradable el que se estaba pasando allí, que ellos tal vez no le pusieron la atención que merecía el momento. Pero ya Judas estaba haciendo lo de él. Ya Judas, e inclusive no terminó con ellos lo de la cena. Judas inmediatamente dijo: ya todo está hecho, voy a hacer lo que tenía que hacer. Inclusive dice la palabra que él se lo dijo: lo que vayas a hacer, le dijo a Judas, hazlo y que sea rápido. Y él lo hizo. Judas los entregó con aquel beso que ustedes ya conocen esta historia. Pero hubieron 4 eventos importantes durante este Jueves Santo que sucedieron en el trayecto de la cena, en el trayecto de que ellos fueron a buscar el lugar, que hasta eso Jesús le dijo que se iban a encontrar con un hombre, que este hombre le iba a decir que iba a haber un aposento. Todo Jesús lo había dicho. Pero hubo un elemento muy importante, para irlo, si se pueden enumerar, es el primer elemento clave que se dio en este Jueves Santo, fue la última cena que Él iba a hacer con sus apóstoles. Hagan esto en memoria mía. No es solamente el vamos a cenar y ya, sino que cada vez que tengamos la oportunidad de hacer esto, lo hiciéramos en memoria de Él. Un segundo punto muy importante que aquí pasó es que durante este Jueves Santo también sucedió la acción de Jesús en lavarle los pies a los apóstoles. En esta última cena vimos la santificación del pan y el vino, porque eso es una tradición judía. Pero también vimos algo muy importante que ocurrió aquí, que fue la oración en Getsemaní. Aunque en la lectura bíblica no lo puse, pero en este Jueves Santo es cuando Él también dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero algo importante, y es que Él dice, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesucristo siempre en su oración estaba sometido a la voluntad de su Padre. Tuvimos un primer elemento, la última cena o la Santa Cena. Tenemos un segundo elemento que fue el lavatorio de los pies a los apóstoles. Un tercer elemento que fue esta oración en Getsemaní, cuando Él le dice al Padre que si es posible pasa de mí esta copa. Pero también hay un cuarto
momento que es muy importante, que es cuando se produce el arresto de Jesús. Algo que quiero destacar es que ese arresto de Jesús es el inicio de la pasión de Cristo. Ya a partir de este momento Él empieza a sufrir todo el maltrato que ya conocemos: vituperado, golpeado, azotado, coronado con una corona de espina que fue clavada en su cabeza. Pero también este arresto marcó el final de lo que eran las fiestas de Pascua que se hacían. Este arresto también es lo que inicia la nueva alianza entre Dios y el hombre, porque con este sacrificio de Jesucristo en la cruz, Él nos estaba salvando de todos nuestros pecados, de nuestra condena a muerte por la consecuencia, porque la palabra nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios, a través de su Hijo y de este arresto que sucede un Jueves Santo, empieza una nueva alianza, y Él lo dice en la Santa Cena. Su sangre iba a ser derramada como lo fue, pero ese iba a marcar el nuevo pacto. Por tanto, el pacto anterior ya había sido roto y empezábamos a vivir el nuevo pacto, que era el que Jesús iba a morir por nosotros y por todos nuestros pecados. Así que, hermanos, una vez más en la vida de Jesucristo, Él tiene que pasar por situaciones en las cuales tal vez no tenía que hacerlo, pero ese era su ministerio. Para Jesucristo poder cumplir su ministerio, tenía que pasar por todas las situaciones que pasó hasta su crucifixión. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz para liberarnos a nosotros de nuestra condena a muerte y podernos, a través de la muerte de Él, darnos la victoria a nosotros de la vida eterna. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Sin Él, nuestros pecados todavía fueran un peso de condena para nosotros. Por eso te pedimos y te damos gracias por todo lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga a todos.